Quiero que vaya a Mateo capítulo 23, si usted es tan amable. Y antes de leerlo, yo voy a comentarle algo. Yo creo que de las personas o de las cosas malas que nos pueden suceder, siempre hay algo bueno detrás de ello. ¿Usted cree eso? Pero también creo que aún de la persona más mala que usted pueda conocer, siempre hay algo que aprender. Siempre, toda la vida. Hoy quiero hablarle de algo que el Señor puso en mi corazón, y el mensaje de hoy se llama: la iglesia necesita fariseos. ¿Cómo se llama el mensaje? Fue algo que el Señor puso en mi corazón, y usted va a entender por qué a lo largo del mensaje. Los fariseos a lo largo de la historia han sido muy criticados. Hemos escuchado hablar sobre el espíritu de los fariseos dentro de la iglesia, pero a lo largo del mensaje que hoy le voy a dar, yo anhelo que algunos tengan espíritu de fariseos. y ya va a entender por qué. Porque a lo largo de la escritura miramos que el Señor Jesús criticó a los fariseos muchas veces. Se ha hablado mucho acerca de lo malo de los fariseos, pero hoy no quiero hablarle acerca de lo malo de los fariseos. Hoy quiero hablarle de 6 cosas que los fariseos tenían, que nosotros como iglesia deberíamos tenerlo, y que a veces nos enfocamos tanto en criticarlos que obviamos las cosas buenas que ellos tenían. Por eso el mensaje hoy se llama, ¿cómo se llama? La iglesia necesita fariseos. Así que yo le voy a dar algunos puntos en esta mañana. Yo logré sacar 6, quizás usted logra sacar más, usted que es estudioso de la palabra, y quiero que miremos 6 cositas que necesitamos aprender de ellos. Así que yo quiero ir de una vez a la palabra para no demorarme y no hacerle el mensaje tan extenso. Mateo capítulo 23, todo el capítulo 23 es Jesús criticando a los fariseos y a los líderes religiosos de aquel entonces. Entonces comencemos leyendo desde el versículo 1, y yo voy a leerle en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice la escritura. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Y aquí empieza lo bueno. Mire lo que sigue diciendo. Por lo tanto, dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Mire, aquí comienza algo súper importante. Estamos tratando el tema durante este mes ¿de qué? Estamos tratando el tema durante este mes de agosto del compromiso, de la necesidad de que nosotros, de cada uno de nosotros como hijos de Dios, tengamos un compromiso genuino con Él. Porque muchas veces estamos muy comprometidos con la vida, estamos muy comprometidos con las cosas terrenales, estamos muy comprometidos con nuestras cosas, pero nos olvidamos de comprometernos con las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice una gran verdad. Él dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Él de alguna manera nos dice que no nos comprometamos tanto con las cosas de aquí abajo, con nuestra vida horizontal, sino más bien nos comprometamos más con las cosas de arriba, con todo lo celestial, con todo lo espiritual, porque a la larga eso es lo más importante en nuestra vida. ¿Usted lo cree? Eso es lo más importante.
nuestro compromiso con las cosas celestiales, nuestro compromiso con las cosas de Dios. Y aquí comienza a hablar de unos personajes que estaban muy comprometidos con cosas que nosotros deberíamos estar comprometidos. El primer punto que quiero tocar acerca de los fariseos es que los fariseos estaban muy comprometidos con la ley. Este versículo me da a entender, dice, ellos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ellos estaban muy comprometidos con la escritura. Diga conmigo, con la escritura. Y eso es sumamente importante. Muchos de nosotros, algo que nos hace falta en la vida es comprometernos con la palabra de Dios. Es comprometernos con la lectura diaria de la escritura. Mire lo que dice. Dice, ellos son intérpretes. Ellos leen la palabra para interpretarla. El problema de ellos es que no la interpretaban para su propia vida. El problema de ellos es que la enseñaban a otros, pero no la practicaban. Ese era el problema de ellos. Pero sí la escudriñaban, pero sí la leían, pero sí la interpretaban constantemente. El error de ellos era ese, que la leían, pero no la ponían por obra, pero sí la leían. Dígale a alguien, pero sí la leían. Y la leían constantemente, y la leían todos los días. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí, por lo tanto, practiquen, mire lo que dice, practiquen y obedezcan todo lo que ellos les digan. Qué tremendo eso. ¿Por qué? Porque ellos aman la palabra, porque ellos escudriñan la palabra. O sea, obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. O sea, me gusta eso porque ellos, su vida, de alguna manera, era la palabra. Y ellos les decían a la gente, mira, la escritura dice esto, mira, la escritura dice esto. No quiero enfocarme en lo que no practicaban, quiero enfocarme en que ellos enseñaban al pueblo conforme a la palabra de Dios. Y dice el Señor, pero no sigan su ejemplo. Luego dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y luego dice el versículo 4, dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Luego dice, todo lo que hacen es para aparentar. ¿Para qué? Aparentar. Y luego miren lo que dice aquí, en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con flecos muy largos. O sea, ellos se colocaban un cosito aquí, y todavía los judíos que no son mesiánicos, todavía se colocan ese aparato aquí, un cosito, una cajita, ¿verdad? Con versículos de la Biblia dentro. Y no solamente aquí, sino que también se colocan aquí en el brazo izquierdo, al lado del corazón, se colocan otra cajita con versículos de la Biblia. Se amarran aquí en el brazo. ¿Sí? Si usted mira los judíos que no son mesiánicos, que van al muro de los lamentos a orar, todavía van con su cajita aquí en la frente y con su cajita aquí en el brazo, porque ellos de alguna manera aman la palabra de Dios. ¿Sí? Para ellos la palabra de Dios es súper importante. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para usted? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros? Mire que hoy en día la palabra se ha convertido no solamente en algo irrelevante en nuestras vidas, sino que yo soy de los que piensan que la era tecnológica ha ido sacando poco a poco la palabra escrita de Dios, la palabra física de Dios. Y ese es un problema, porque un estudio de la Universidad de Oxford habla de que cuando usted lee de manera digital algo, usted simplemente lee de manera digital solamente para informarse, pero no para que haga parte de su vida. Se hizo un estudio con alumnos de la universidad. Unos alumnos les hicieron estudiar todo un semestre con cosas digitales y a otros con cosas físicas. Las personas que estudiaron con libros físicos
fueron más avanzados que los que usaron cosas digitales. Y a veces usted y yo, a veces usted ya dice, pero el pastor qué cansón, que cada rato que la Biblia física, es que yo no le creo a usted cuando usted me trae algo digital o cuando usted lee la Biblia en el digital. Yo no le creo que usted sea muy amante de la palabra. Por eso es sumamente importante que no permitamos que la era digital haga a un lado este libro. Dígale al vecino, no lo permita. No lo permita, porque usted en esta puede escribir, puede subrayar, puede al lado de la Biblia, puede a los filos de la Biblia puede escribir sus notas. Usted sabe en qué lado de la Biblia está tal cosa, usted sabe dónde subrayó, usted sabe absolutamente todo. Entonces eso es sumamente importante. Recuerde lo que dice Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que los fariseos entendían ese pasaje bíblico. No solamente de pan vivirá el hombre, no solamente, usted tiene que alimentarse constantemente de la palabra del Señor. El apóstol Pedro les escribe en la carta, no recuerdo en qué versículo, pero él les escribe que debemos tomar la leche no adulterada de la palabra. ¿La leche qué? No adulterada. O sea, debemos tomar esta leche día tras día y debemos ir a la palabra cada uno de los que estamos aquí. Cuando el apóstol Pedro está diciendo, tomad la leche no adulterada, ¿de qué está hablando? Yo les enseñaba a los del ayuno, ¿cómo se adultera la leche? ¿Cómo se adultera? Con agua, algunos le echan maicena, dicen, algunos le echan, y usted sabe cuando está adulterada, ¿sí o no? Cuando no hace la nata bien gruesa, uno dice, esta le echaron agua, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, pero el apóstol Pablo dice, tomad la leche no adulterada, ¿sí? ¿Y cómo es tomar la leche no adulterada en un cristiano? La leche no adulterada en un cristiano es que usted vaya y tome de la fuente, que vaya y lea la escritura, que usted la interprete, que usted la escudriñe. Eso es tomar la leche no adulterada, porque si usted solo se conforma con el mensaje que viene a recibir a la iglesia, pues el mensaje que viene a recibir a la iglesia ya está adulterado. ¿Usted me está entendiendo? El mensaje que usted viene a recibir a la iglesia ya está adulterado, porque es la palabra que el Señor le reveló al pastor y lo que Dios le quiso decir al pastor cuando él escudriña la escritura. Cuando dice el apóstol Pedro, tome la leche no adulterada, es que usted vaya a la fuente y usted un día venga y me diga, pastor, Dios me habló a través de la palabra. A mí no me impacta tanto cuando una persona viene y me dice, pastor, es que soñé esto, es que sentí esto. No, a mí me impacta más cuando una persona viene y me dice, pastor, Dios me habló a través de la palabra y me reveló esto y esto y esto. Pero el problema es que poco se escucha decir a personas así. Porque más escuchamos al predicador fulano, al predicador pero esa palabra que ellos sueltan es leche adulterada. Usted tiene que ir a la fuente, tomar la leche no adulterada. Así que ese es el primer punto, de alguna manera, el primer punto que se puede decir a favor de los fariseos, que ellos amaban la palabra, estaban comprometidos con la escritura. ¿Usted está comprometido con la escritura? ¿O está comprometido con qué? Ellos estaban comprometidos con la escritura. Y hay muchos versículos que hablan acerca de eso. Mire 2 Timoteo 3, 16, 17. Usted ya conoce ese pasaje, pero voy a leérselo rápidamente. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. No, colóqueme Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice esta versión.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos anhelan todo esto? ¿Cuántos quieren ver lo que está mal en sus vidas? ¿Cuántos quieren corregirse cuando están equivocados? ¿Y cuántos quieren hacer lo correcto? ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra, darle tiempo a la palabra. Yo escuchaba a un líder en el grupo, en un grupo, y lo escuchaba decir que hay que darle un ratico a la palabra. No hay que darle un ratico a la palabra. Hay que darle un tiempo bueno a la palabra. No es el tiempo que me sobra. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo lee la Biblia usted? ¿Será que leemos la palabra 1 hora, 2 horas? ¿O será que simplemente leemos un versículo o un capítulo? Pero qué importante es darle lugar a la palabra del Señor. Salmo 119:9, mire lo que dice. Salmo 119:9, Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿con qué limpiará? ¿Con qué? Mira lo que dice este: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo su palabra. Pero ¿cómo vamos a obedecerla si no la leemos? Si no la escudriñamos. O sea que si nosotros nos vamos midiendo con los fariseos nos van ganando aquí. Dígame si no. Aquí ya los fariseos nos van ganando. O sea, ya hemos criticado tanto a los fariseos, pero aquí ya en un punto ya nos van ganando. O sea, 1-0. ¿Sí o no? 1, ellos 1, nosotros 0. Ahora miremos, o sea, ellos estaban en primer lugar comprometidos con la palabra. Segundo, sigamos en el versículo 15 de Mateo 23. Mire lo que dice. En Nueva Traducción Viviente. El versículo 15. No, hermano Javier está pero enamorado. Enamoradísimo está. Vea, y nada. No, Dios mío. Si nos demoramos es por él. Vea. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Mira lo que dice. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peores que ustedes mismos. Pastor, pero aquí, ¿qué de bueno hay en ellos? Segundo, ellos estaban muy comprometidos con la gran comisión. ¿Con qué? ¿Por qué, pastor? Porque mire, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. Y usted no quiere ni predicarle al vecino. Imagínese eso. Y usted no quiere ni predicarle al amigo. Y usted no quiere traer un solo nuevo. A la fiesta de la familia no trajo ni uno nuevo. O sea, ahí ya vamos 2-0. O sea, ellos no les importa cruzar tierra y mar para ganar un solo seguidor. Que luego la embarran, sí, pero muy buenos para ganar seguidores. No les importaba hacer lo que sea. Yo le digo algo a usted: ¿será que no le importa hacer lo que sea por ir a evangelizar, por ir a ganar a alguien? ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? A mí me preocupan los grupos, que los grupos ya no están ganando nuevos. Ya no vamos a evangelizar, ya no vamos a predicar, ya no vamos a hablarle al vecino, al hermano, a los que están afuera. Mira, estos hombres estaban muy comprometidos con la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Mateo 28:19 es: id y haced discípulos a
todas las naciones. Y los fariseos lo hacían. Los fariseos no les importaba ir donde sea para ganar almas. Obviamente que no lo hacían de la mejor manera cuando ya los ganaban. Pero miren, ellos estaban comprometidos no solamente con la palabra, no solamente con la escritura, sino también estaban comprometidos con lo que Dios nos ha mandado hacer. Usted y yo debemos estar comprometidos a predicar de Cristo en tiempo y fuera de tiempo. El problema de hoy en día es que nos hemos relajado mucho con respecto a eso. Ya no evangelizamos, ya no ganamos almas. Por lo menos su Facebook utilice para ganar almas. Por lo menos su TikTok utilícelo para ganar almas. Por lo menos, no sé. Pero hoy en día, no sé si es que nos avergonzamos o no sé qué pasa en estos días. Pero hoy en día nos evangeliza más la de Herbalife. Ella sí nos evangeliza. Nos evangeliza más de esas personas que, Dios mío. Pero a nosotros nos hace falta ser como ellos. Miren lo que dice Daniel 12:3. Daniel 12:3 en Nueva Traducción Viviente. Daniel 12:3 dice así. ¿Esa es Nueva Traducción? Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. ¿Cuántos quieren brillar como estrellas para siempre? ¿Cuál es la condición? Usted tiene que conducir a muchos a la justicia. Usted tiene que ganar discípulos. Usted tiene que hablar de Cristo, porque solo así brillaremos como estrellas. Y dice Reina Valera, a perpetuidad. Qué importante eso. Como que salir de la zona de confort y atravesar mar y tierra para ganar discípulos para Cristo, para ir y evangelizar a aquellos que necesitan de la palabra del Señor. Y en este tiempo muchos necesitan de la palabra de Dios. ¿Dice amén? Pero necesitamos nosotros como iglesia despertarnos y hacer de alguna manera lo que hacían los fariseos. Y yo me noto ahí porque también he caído en ese error de encerrarme en las cuatro paredes de la iglesia y no ganar almas, y no evangelizar, y no hablar de Cristo allá afuera a los que realmente lo necesitan. Porque usted y yo ya conocemos. Los que necesitan son los que están allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hace falta como que ir más allá, como salir de estas paredes y comenzar a hablar del evangelio a otros. Porque si no se acuerda, el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y la gente está sedienta de buenas noticias allá afuera. De que hay un Cristo que puede salvarlos, que puede levantarlos, que puede ayudar, no importando en lo que estén. ¿Usted lo cree? Pero dígale al vecino, pégale un codazo y dígale, tenemos que tocarnos, dígale. Pero pégale un codazo. Un codazo. Entonces mire, en primer lugar, los fariseos estaban comprometidos ¿con qué? Con la palabra. Segundo lugar, con la gran comisión, o sea, en ganar almas. Mira, ahí ya vamos 2-0. ¿Qué le parece? Mire, los fariseos. En tercer lugar, vamos al versículo 23. ¿Al versículo qué? Sí, al versículo 23. Versículo 23 de Mateo 23. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan, mira lo que dice, se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Dejémoslo ahí. ¿Se cuidan de dar qué?
Mira lo que dice, se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso. O sea que si les daban una naranja, tengo que dar el diezmo. Si los invitaban a almorzar, tengo que diezmar. Si les daban, o sea, se cuidan de dar el diezmo. Criticamos mucho a los fariseos, pero ¿sabe por qué los judíos, fariseos y todos los que son de allá, sabe por qué son tan prósperos? ¿Sabe que Israel, dice que Israel es más pequeña que Colombia? En Colombia alcanzarían unas 5 Israeles. Israel es una potencia mundial en armas, en cítricos, son muy inteligentes, son muy prósperos. ¿Sabe por qué? Por esto. Mira lo que dice. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso. O sea, mire eso, se cuidan. ¿Cómo así, pastor? O sea, que ellos, si les regalaron algo, por más mínimo que sea, no, tenemos que dar el diezmo. Tremendo eso, ¿no? A mí me impactó eso. Nunca lo había visto este versículo de esa manera. Se cuidan de lo más mínimo. O sea, si alguien te regaló un lapicero, ellos ya piensan, ¿cuánto vale este lapicero? 1,000. Ah, tengo que dar 100. Mira que a usted no le gusta eso. Pero es tremendo eso. Se cuidan del más mínimo. O sea, ellos muy fieles en ese sentido. O sea, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que ellos están comprometidos con la obra de Dios. O sea, ellos aportan para la obra de Dios. Ellos dan, ellos diezman, se cuidan de eso. Ellos saben la escritura. Ellos saben lo que dice Malaquías 3, que no debemos robarle al Señor. En lo más mínimo se cuidan de dar su diezmo. Y a veces quizás nosotros no nos cuidamos y solamente damos del salario, o a veces ni del salario. Y ahí estamos fallando, y por eso a veces pasamos tantas necesidades en nuestra vida. Pero los fariseos se cuidan aún de dar el más mínimo. Dígale a alguien, el más mínimo. Mateo 4:19, mire lo que dice. Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús, ese no es el versículo, pero Mateo 20. Bueno, dice Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ese es en el anterior, tiene razón. Pero quítelo ese, no es ese versículo. Diga conmigo, comprometidos con la obra de Dios. O sea, ellos daban. Ellos se cuidaban. Obviamente que lo que sigue diciendo el versículo dice, se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice, es cierto que deben diezmar, dice. ¿Es cierto que qué? Mira ahí donde está ahí, abajito. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas importantes, las cosas más importantes. Algunos dicen, no, es que en este tiempo ya no se debe diezmar. Pues yo veo ahí otra cosa. Mira el Señor Jesús lo que dice, es cierto que deben diezmar. O sea, es cierto que no deben dejar de diezmar, pero no se olviden de las cosas más importantes. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? La justicia, la misericordia y la fe. Alguien me preguntaba un día, pastor, si yo no diezmo, ¿me voy al infierno? ¿O si yo no diezmo, pierdo mi salvación? No. Pero, si usted no diezma, pues lastimosamente no va, de alguna manera, no va a experimentar la bendición que habla Malaquías 3 aquí en la tierra. No va a experimentar esa bendición y esos cielos abiertos que habla la palabra del Señor. ¿Y cuántos quieren experimentar eso? Yo anhelo experimentar eso. Por eso en casa somos muy fieles en ese sentido. Pero cuando leí este versículo que dice se cuidan
de dar hasta el más mínimo. Quizás en ese más mínimo muchas veces fallamos, cada uno de nosotros, y eso es importante. Entonces, vamos por partes. Primero, los fariseos están comprometidos ¿con qué? Con la palabra. Segundo, ganar almas. Tercero, con la obra del Señor. Eso es con la obra del Señor. Cuarto, vamos a Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hoy dije que iba a terminar temprano, Dios quiera. Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4 dice, Nueva Traducción Viviente dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Sigan. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en la sinagoga y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Siga. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Mire eso. El cuarto punto: los judíos estaban comprometidos con el prójimo. ¿Comprometidos con qué? Mal, pero lo hacían. Porque ellos, cuando ayudaban a alguien, hacían tocar trompeta. ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿no? O sea, imagínense, cuando le daban a alguien, no hagan como los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas. O sea, que cuando ellos ayudaban a alguien, tocaban trompeta para que todo el pueblo se entere de que estaban ayudando. Diga conmigo: hipócritas. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que ni hacemos tocar trompeta porque nunca ayudamos. Y ese sí es un problema, porque nos enfocamos tanto en nosotros que no ayudamos al prójimo. ¿Hace cuánto que usted no ha ayudado al prójimo? ¿Hace cuánto que usted no ha ayudado a alguien de la iglesia? ¿Hace cuánto que usted no ha dado y no ha bendecido a alguien? O sea, yo miro a los fariseos comprometidos con el prójimo, aunque hacían tocar trompeta, pero por lo menos ayudaban, pero por lo menos daban al prójimo, pero por lo menos bendecían al prójimo. Y a veces nosotros como que nos quedamos ahí y no bendecimos. Algunos critican a Dante Gebel, que ayuda. Algunos critican a otros que publican fotos. Ay, pero ¿cómo van a estar publicando? Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Y andan aquí criticando, ¿no? Pero qué bueno que usted critique y ayudara. Pero qué mal que usted critique y no ayude y no haga nada. Ahí sí grave. Los fariseos por lo menos ayudaban, mal, pero ayudaban al prójimo. Pero nosotros los cristianos nos hemos vuelto tan egoístas que no ayudamos a nadie. O sea, a mí por lo menos, y en otra versión dice que van donde las viudas, dice, van donde las viudas. Y luego les cobran lo que, bueno, eso ya es diferente, pero bueno. Pero por lo menos van a visitar a las viudas, por lo menos van a visitar al pobre, por lo menos los fariseos hacían ese acto de caridad. Ahora nosotros los cristianos nos estamos olvidando de esa parte. Nos estamos olvidando de ir a visitar al enfermo, nos estamos olvidando de ayudar al hermano. La Biblia dice que ayudemos, y más a los de la familia de la fe. Mira, no dice amén, porque no le gusta ayudar. Y dice, y más a los de la familia de la fe. Qué chévere que un día bendiga usted a algún hermano. Hermano, siento en el corazón bendecirlo. Obviamente no vaya a hacer tocar trompeta, porque a mí también me parece curioso que alguien, no es que yo ayudé, es que yo estoy ayudando, no es que yo soy, no diga nada. Es mejor que no diga nada. Nosotros hemos ayudado a gente de aquí de la iglesia, pero es mejor no decir nada. ¿Para qué andar diciendo? ¿Para qué andar? Mejor no diga nada. Ayude, pero que no sepa nadie.
¿Sí o no? Que no sepa nadie. Consígnele a Neki, ni que él sepa. Ni que él sepa quién le consignó. Pero mire, estos fariseos que los hemos criticado tanto, muy comprometidos con el prójimo, muy comprometidos con ayudar. No critique si mira que algunas iglesias ponen fotos de ayudando. No critique. Están tocando trompeta, pero están ayudando. No critique. Mejor hagamos algo. Hagamos algo por el hermano. Hagamos algo para mejorar la vida de alguien. ¿Dice amén o no? Eso es sumamente importante. Vamos por partes para que a usted le quede grabada esta prédica. Primer punto, ¿con qué estaban comprometidos? Con la palabra. Segundo, con la gran comisión. Tercero, con la obra de Dios, o sea, diezmaban. Cuarto, comprometidos con el prójimo. Quinto, versículos 5 al 7, ahí en Mateo 6. 5 al 7 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quien les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Quinto, los fariseos estaban muy comprometidos con la oración en público, pero también hay otro versículo que habla de la oración de los fariseos en privado, en las sinagogas. Muy comprometidos con la oración. ¿Con qué? ¿Cuál es el problema de muchos? Que no están comprometidos con la oración. Por lo menos este versículo dice que a ellos les gustaba orar en público, y hay algunos que ni eso. Hay algunos que uno les dice en la iglesia, bueno, oremos, y no oran. Uno inicia el culto y le digo, bueno, y uno tiene que decirles, abra su boca y dígale al Señor, Señor, te necesito. Y ni eso, ni en público ni en privado. Una persona cuando no sabe orar en público es porque jamás ora en privado. Y los fariseos oraban en público porque tenían oración en privado. No sé si alguien me está entendiendo. Y estos fariseos estaban muy comprometidos con la oración. Estos hombres me impresionan. Sí, no hagas como los hipócritas, dice, a quienes les encanta orar en público. Pero a algunos ni les encanta orar en público, ni les encanta orar en privado. Algunos, por eso yo quisiera que aquí viniera un espíritu de los fariseos. Hoy voy a orar para que venga un espíritu de fariseo sobre nosotros. Para que tengamos todas estas características. O sea, ni en privado ni en público. Y estos hombres, usted y yo debemos estar comprometidos con la oración. Dígale a alguien, comprometidos con la oración. Porque ¿qué dice Colosenses 4:2? Colosenses 4:2, mire lo que dice. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Dedíquense, ¿qué dice? Subraya esa palabra. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Por qué el apóstol Pablo nos enseña esto? Dedíquense a la oración. El problema es que nosotros tenemos un mal concepto de la oración. La oración no solo es para pedir. La oración es para fortalecernos en Dios. Yo le digo algo, por más que oremos, la oración no evita los desiertos. ¿Alguien me escuchó en esta mañana? Por más que oremos, la oración no evita los desiertos, no evita las pruebas. La oración es
primordialmente para fortalecernos en Él y para tener nuevas fuerzas cada mañana para seguir enfrentando todo tipo de dificultad en nuestra vida. Pero si no oramos, vamos a estar débiles para enfrentar todo tipo de circunstancias en nuestra vida. Pero cuando oramos, somos como leones para enfrentar todo tipo de dificultad. ¿Dice amén? Cuando oramos estamos fuertes y no hay nada que nos derribe. Por eso el apóstol Pablo dice, dedíquense a la oración. O sea, comprométanse con la oración todos los días. Daniel oraba 3 veces al día. Jesús oraba más de 3 veces al día y hasta pasaba toda la noche orando. A alguien de nosotros nos hace falta comprometernos con la oración. Cada vez más yo le digo al Señor, ayúdeme a comprometerme con la oración, no solamente la oración de madrugada. Señor, ayúdeme a orar más, cada vez más. Porque la oración me hace fuerte en Dios. La oración nos hace fuertes para seguir adelante. ¿Sabe por qué tanta gente se desanima? Porque dejaron la oración. No porque en la iglesia ya dejaron de recibir palabra, o porque no es que no me visitaron. No, no es por eso. Es porque dejaste tu tiempo de oración. ¿Sabe por qué tanta gente cae? Porque recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, oren para que no caigan. Oren para que se mantengan fuertes y no caigan ante cualquier dificultad. Pero una persona que deja la oración se debilita, se va de la iglesia, ya no quiere seguir, ya no quiere servir y está desanimada constantemente. ¿Por qué? Porque dejó la oración. Estos fariseos no solo oraban en privado, sino que se levantaban a orar en las esquinas. Dígame si eso no es admirable. ¿Usted se imagina al pastor un día orando ahí en la esquina durísimo? Le echan piedra. Pero esos fariseos se paraban en las esquinas a orar. Necesitamos gente como esa. Imagínese uno estar en el único y ponerse a mitad del único y comenzar a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, qué lindo que fuera, ¿sí o no? Pero a veces nos hace falta eso. ¿Por qué volví? Bueno, entonces, ¿comprometidos con qué? Con la oración. Entonces vamos por partes. Primero, los fariseos están comprometidos ¿con qué? Con la palabra. Segundo, con la gran comisión. Tercero, con la iglesia, con la obra de Dios. Cuarto, con el prójimo. Quinto, con la oración. Y yo oro para que cada uno de nosotros también estemos comprometidos con todas esas cositas. ¿Dice amén? Y sexto, y termino, versículo 16 al 18 en Mateo 6. Mire esos fariseos. A mí ya me están cayendo bien los fariseos ahora. Dígame si no. Y cuando ayunes, que no sea evidente como hacen los hipócritas que tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Siga. Pero tú, cuando ayunes, levanta la cara y peínate. Siga. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Sexto y último, los fariseos estaban comprometidos con el ayuno. Ay, pastor, pero mire cómo lo hacían. No se bañaban, se dejaban las lagañas para que todos dijeran que estaban ayunando. Pero por lo menos hacían eso. Otros cristianos andan en la tónica de que ya no ayunan a la semana. Pasan meses sin ayunar. Y por eso andan en la chuleta. Por eso andan en la carne. Y todavía con pretexto, no es que yo sí no sirvo para ayunar. Con razón. Con razón no creces espiritualmente. Con razón que sigues ahí de niño espiritual. Pero estos fariseos estaban comprometidos con el ayuno. Mal, pero estaban comprometidos. Mal, pero lo estaban haciendo mal,
pero ayunaban todas las semanas. Y a algunos de nosotros nos hace falta eso, porque ¿cuántos creen que el ayuno es un arma espiritual para vencer la carne? Claro. ¿Sabe por qué usted en estos días ha estado en la chuleta y ha estado ahí bien brava en la casa gritando a todo el mundo? Dígale, porque le hace falta un ayuno. Dígale. Le hace falta poner su carne en ayuno, una semanita en ayuno, unos 3 días de ayuno. O sea, a nosotros nos falta comprometernos con el ayuno. Estos fariseos nos dan ejemplo de eso. Porque mire lo que dice Esdras 8:23. Esdras 8:23 habla acerca de este tema. Mire lo que dice, Nueva Traducción Viviente. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara. ¿Para qué? ¿Y cómo ayunaron y oraron? Intensamente. Pero usted desayuna intensamente, pero no ayuna intensamente. Algunos sí desayunan intensamente, o sea, le pegan, mejor dicho, maduros fritos, pan con queso, chocolate, y al ratico otra vez, ¿no? Desayunan intensamente, pero no ayunan. Así que ayunamos y oramos intensamente. Me encanta esa palabra. Yo quiero ayunar intensamente, yo quiero orar intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, dice. Qué lindo eso. Mire lo que dice Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice así la palabra: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, ¿y qué? Está hablando de la iglesia primitiva, de los discípulos, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Cuando usted y yo estamos en ayuno, usted puede escuchar más la voz de Dios. Para cualquier decisión que vaya a tomar, ayune y ore. No tome decisiones a la ligera. Siempre nos han enseñado nuestros pastores, la pastora Blanca, nuestro pastor Javier, que cuando vayamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, debemos ayunar y orar. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, nuestros oídos espirituales se agudizan para escuchar a Dios. Y estos fariseos la tenían clara, aunque lo hacían mal, pero ayunaban. No me importa si usted un día viene lagañoso, despelucado y dices que estoy en ayuno. ¡Qué bendición! No importa que venga aunque sea como los fariseos, pero aunque sea que se sepa que usted sí está en ayuno. Propóngase, iglesia, ayunar siquiera un día a la semana. Propóngaselo, de decir todos los miércoles voy a ayunar sí o sí. Yo también tengo que hacer ese propósito. No solamente va a ser beneficioso para su vida espiritual, también ahora la medicina está hablando de los ayunos que son tan importantes para nuestra vida. ¿Sabe que nosotros los hombres tenemos ese dicho, mal dicho, que hombre que come no muere, ¿verdad? Y pensamos que cuando ya él está comiendo, no, dice hombre que come no muere. Pero nosotros solo tenemos ese dicho, porque cuando los pajaritos están enfermos, cuando los animales están enfermos, lo primero que hacen es ayunar. Ellos no comen. Y nosotros debemos aprender eso. Propóngase a tener un día de ayuno, por lo menos. Yo cada vez que siento que necesito el Señor, yo siento que hay momentos en mi vida donde el Señor me habla de la necesidad de un ayuno. Y me sé meter 3 días de ayuno, me sé meter muchos días de ayuno, porque sé que eso me ayuda con mi carne, con mi naturaleza pecaminosa. Mire estos fariseos.
6 cosas que nos enseñan. Estos fariseos, la verdad, cuando yo estuve leyendo esto, a mí me impactó. Y estaba pensando en el título durante toda esta semana, y en un ratico que estaba por ahí, sentí de Dios que dije que sentí ese título: la iglesia necesita fariseos que estén comprometidos con la Escritura, que estén comprometidos con la Gran Comisión, que estén comprometidos con la obra de Dios, que estén comprometidos con el prójimo, que estén comprometidos con la oración, que estén comprometidos con el ayuno. De verdad, necesitamos tomar esas cosas buenas de estos hombres y dejar de criticarlos tanto y mirar que ellos realmente nos enseñan muchas cosas de las cuales a nosotros como iglesia nos hacen falta. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies y orémosle al Señor en esta mañana.